Para Simple Present, recuerden que, como ya lo vimos, lo utilizamos para hábitos, rutinas, tradiciones, hechos que no cambian. ¿Me pueden decir cuál es la diferencia entre un hábito y una rutina, chicos? Por favor. Que el hábito no tiene como tal una hora donde lo haces y la rutina sí. Ok. La rutina es parte de nuestra vida diaria y se va a modificar de acuerdo a lo que tengamos que hacer. Ajá. Y el hábito forma parte de nosotros. Puede haber buenos o malos hábitos. Por ejemplo, I bite my nails when I am nervous. Es parte de tu personalidad y cuando estás nervioso muerdes tus uñas. No digo que es buena, pero sin embargo está ahí presente. I take a shower every day. El bañarse todos los días. On Death's Day we make tamales. Es una tradición, ¿no? A lo mejor no de mi casa, pero por eso se le llama, o una costumbre que sería en ciertos lugares. Hacen tamales, ¿no? En otros lugares hacen guisados, en otros lugares van a los panteones, etcétera. Facts that never change. Every morning the sun rises. Todas las mañanas el sol sale, o sea, es algo que no podemos cambiar nosotros. Tenemos aquí la siguiente diapositiva que nos muestra que hay dos tipos dos clasificaciones de personas. La primera es con I, we, they, you, y la segunda clasificación es con she, he, it. En la primera parte vamos a utilizar nosotros primero el sujeto, el verbo en forma simple, es decir, sin la partícula to, sin ninguna otra conjugación, sino en forma simple. Y en la parte del complemento podemos poner dónde, a qué hora, con quién, para quién, etcétera. Que nosotros vamos a escribir información. Esa información ahorita les digo qué más podemos escribir. Y tenemos las terceras personas, que es aquí donde nos podemos detener un poquito y que habría un poquito de problema, porque tenemos que agregarle S o ES al verbo, dependiendo del verbo, y hay reglas para esto. Ajá. Hay dos tipos de reglas, las reglas escritas y las reglas de pronunciación. ¿Ok? Vamos a ver primero las reglas escritas. En las reglas escritas tenemos que cuando termina en Y, si antes de la Y tenemos una consonante, como en el verbo cry, se cambia la Y por I y agregamos ES, que quedaría cries, como en esta sección. Pero si tenemos un verbo que termina en y antes está una vocal, vamos a agregar solamente la S. Tenemos que fijarnos aquí mucho la letra que está antes de la Y, ¿ok? Ahora, para las palabras que terminan en doble S, S, X, SH, CH, Z u O, se les agrega ES en la escritura. Cuando tú escribes agregas ES cuando tienes estas letras. ¿Por qué? Porque cuando pronuncias tú no puedes decir pass en tercera persona si solamente agregas la S. O no puedes decir she catches. Lo puedes decir así en forma aislada, pero cuando tú estás hablando de una manera más fluida, pues causa un poquito de complicación. ¿Ok? ¿Ya se fijaron? Ahora, regla de pronunciación. Aquí es diferente. Recuerden que siempre una regla de pronunciación va a ir dependiendo de la pronunciación. Por ejemplo, dance no se escribe con S. ¿Están de acuerdo? Entonces no entraría en esta regla de acá. Porque es dance, termina con E, ¿cierto? Pero, sin embargo, en la regla de pronunciación sí entra. Porque es dances. Yo no puedo decir dances. No habría diferencia en la pronunciación de terceras personas. Tengo que pronunciar dances. ¿Ok? ¿Sí vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, teacher. Sí. Ok. Lo mismo pasa con misses. Yo no puedo, o sí puedo, pero no es correcto decir misses. O sea, ¿cómo pronunciaré la tercera persona? Es imposible. Entonces, ese es un tip para ustedes. Si no saben si lleva la ES o S, pronúncienlo.
Y si no pueden pronunciarlo tan fácilmente, quiere decir que lleva ES. Fixes es otro ejemplo, no puedo decir fix. O sea, no se notaría el cambio de la S. Washes, catches, changes, porque aquí la pronunciación es change. Ajá. No en escritura, volvemos a lo mismo, pero en pronunciación es ch. Entonces sería changes. Buzz, que es buzzes, ¿ok? Tenemos que poner mucha atención en esto de agregar S o ES. ¿Qué pasa aquí con la letra O? Por ejemplo, un verbo que termine con O, ¿cuál sería? Chicos, ¿perdón? Go, ajá. Es go, entonces sería goes. Con escritura ES. Sin embargo, no entra dentro de la pronunciación acá porque no es goes, es solamente goes. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos algunas rutinas. Ajá. Que podemos ocupar diariamente. Por ejemplo, wake up, get up, take a shower, get dressed, comb my hair, have breakfast, go to work, start work, answer emails, have lunch, finish work, arrive home, feed the dog, cook dinner, have dinner, watch TV, go to bed y fall asleep. ¿Alguien de ustedes desconoce alguna de estas? Chicos. No, creo que no. Ok, ¿alguien me podría decir por favor qué significa have lunch? Chicos, ¿qué significa have lunch? Como que no tenían dudas. ¿No es como almuerzo? Y más o menos, ¿a qué hora es la hora del almuerzo? Por eso de las 10. Ahí está la cosa. Nosotros siempre como mexicanos importamos las cosas y las importamos mal. Vamos a ver contexto. En primera, no se desvelan tanto como nosotros las personas en otros países. A las 9 ya están dormidos. Ajá. Entonces, obviamente, cuando ustedes han visto películas o cuestiones así, a las 5 de la mañana ya están despiertos o a las 6. Ajá. Y se van a correr y les da tiempo de bañarse, de pelearse, con la familia, de pelearse el baño, porque todos están bañando en la mañana, se van a correr. Y dicen, caray, pues entonces ¿a qué hora empiezan a trabajar? La cosa es que allá se levantan temprano y se duermen temprano, obviamente también. Ajá. No hay escuelas que empiecen a las 7 de la madrugada, etcétera. Entonces, ellos desayunan o have breakfast en la mañana, no sé, aproximadamente a las 7. Ajá, para que después de ahí se vayan a trabajar y etcétera. Ahora, la hora del lunch nosotros la ocupamos mal porque es como nosotros que en la hora del recreo o la torta que nos llevamos o la comida que nos llevamos al trabajo o a la escuela. Y en el tiempo que tengamos no la comemos. Pero no, la hora del lunch en realidad es la hora de la comida, que es más o menos a la 1 de la tarde. Y por lo mismo de que allá en otros países no es como aquí que vas a la esquinita y ya encontraste las quesadillas de Doña Pelos o que ya encontraste cualquier otra cosa de comer rápido. Allá no. Allá tienen que ser restaurantes fijos por cuestiones de salubridad. Entonces lo que hacen es comer comida rápida, que es McDonald's, Burger King, todo eso, Subway, o en oficinas se van y se calientan algo de comer, pero solamente tienen una hora. Entonces comen algo para pasar el hambre o entretenerla. ¿Sí me explico? ¿Estamos hasta aquí o no? ¿Chicos? Sure. Ok. ¿Y la hora de la
de la cena es como a las 7. No sé si han visto que los niñitos luego dicen, ay, ya me voy porque tengo que estar en mi casa antes de la hora de la cena. Y está el solezazo. Es por eso, porque ellos no cenan como nosotros, que a las 9, 10 de la noche estamos empezando a cenar. ¿Por qué? Porque como no comieron bien, entonces la hora de la cena es la comida sustanciosa, con verduras, carne, etcétera. Ajá. ¿Estamos hasta aquí o no? Y obviamente volvemos a lo mismo, se duermen temprano. No es como nosotros, que los mexicanos, que hasta que el alma aguante. Ahora, estas time expressions, every day, twice a week, once a month, 3 times a year, esas son las veces con las que hacemos, la frecuencia con las que hacemos las cosas. Por ejemplo, every day sería todos los días. Twice a week, ¿qué significa twice a week? 2 2 veces. veces por semana. Ajá. Once a month. 1 por mes. Ajá. 3 times a year. 3 veces al año. Ajá. 3 veces. 3 Ahora, veces al este de año. acá son los frequency adverbs, que es always, often, sometimes, generally, seldom, rarely, hardly, ever, never. Esas son las veces o las frecuencias con lo que le hacemos. ¿Qué significa always? Chicos, ¿qué significa always? Siempre, ¿no? Ajá, often, frecuentemente, sometimes, algunas veces, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas van a ir antes del verbo, ¿ok? Antes del verbo van. Y lo vamos a dejar aquí solamente hasta la estructura en afirmativo.